procedo a grabar en este momento. Entonces, para la charla del día de hoy, titulada Análisis de etiquetas de alimentos para perros y gatos, ¿en qué debo fijarme? Estamos con la doctora Catherine Mabel Márquez Cádiz. Ella es médico veterinaria, tiene un magíster en nutrición animal en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es magíster también en biología en la Universidad Pierre Marie Curie, ahí premio Nobel de física, de la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado en nutrición animal en la Universidad Nacional de Trujillo, esto me imagino que es Venezuela, docente de la Universidad de O'Higgins y de la Universidad de la América en la Cátedra de Nutrición Animal, y es relatora de cursos de nutrición en canino y felino, y también ha dado varios cursos a nivel nacional a través de la plataforma Red Animal. Así que esperamos que sea una experiencia grata para ustedes, que logren aclarar sus dudas, y para un buen funcionamiento nosotros vamos a estar como moderadores, vamos a estar silenciando micrófonos, y cualquier pregunta que ustedes quieran la pueden plasmar a través del chat que va a ser leído al final, y después va a ser compartido el link de la grabación para que ustedes la puedan ver. Y los dejamos cordialmente invitados a nuestro paso siguiente, el jueves 21 de enero, todavía no está en la afiche, por eso va a haber una charla con una médico cirujana infectóloga, que es la presidenta del Comité Asesor de Vacunas de Chile con respecto a las vacunas de COVID, ¿ya? Para informarnos nosotros con respecto a eso, que también, a pesar de que no es nuestra área directamente, pero hay propietarios que a veces preguntan por estos datos de gatos que han sido positivos, y hay que estar culturizado en el mundo y a través del concepto de una salud. O sea, sin más, procedo a abrir el micrófono de la expositora y espero que sea muy grato esta charla para ustedes. Adelante, Catherine. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Bueno, también por el apoyo de todas las personas que hoy día se encuentran y que se inscribieron a la charla. Así que tremendamente agradecida de poder compartir un momento con ustedes. Y bueno, también comentarles que tenemos dos plataformas en las que también pueden seguirnos y encontrar información. Una es Reanimal y la otra es Nutrición Natural. Entonces, gracias también por la invitación a Colmevet, Ñuble, Bio Bio y también Valparaíso. Así que la verdad es que estoy honrada y gustosa de poder compartir y poder exponer hoy día brevemente esta charla que he preparado con harto cariño para todos ustedes. ¿Bien? Ok, bueno, la verdad es que para iniciar esta charla, la idea es poder dar aquellos tips o aquella pequeña información en la que tenemos que fijarnos para poder discriminar si un alimento es de mejor calidad que otro. Actualmente en el mercado existen muchísimas, de hecho ya en el año 75 se describía que había más de 1500 tipos de alimentos distintos a nivel mundial. Imagínense hoy día la oferta de alimentos peletizados, alimentos que pueden ser también del tipo húmedo, estas latas, hoy día es tremendamente variada y de hecho si lo recordamos hace algunos años atrás cuando nosotros éramos más pequeños, ¿ya? Recordemos cómo era un poco la alimentación de nuestras mascotas. Recuerden que en los supermercados se vendían incluso fideos para perros, ¿ya? Y todo eso hoy en día, y la alimentación era principalmente casera. Hoy en día, por comodidad también, por hacer una nutrición más balanceada, se ha aumentado la oferta de alimentos a nivel nacional de forma impresionante. Y la idea es que justamente a través de estos pequeños tips ustedes puedan a nivel de una pet store o de un supermercado, del lugar en donde se encuentren, poder elegir cuál es el mejor alimento dentro de las posibilidades económicas que tengo, dentro de las posibilidades de tiempo que tengo y el presupuesto en que me encuentro. Entonces, bueno, para comenzar, voy a seguir avanzando. El objetivo de esta charla es relacionar
cuáles son aquellas características de la composición nutricional y de los ingredientes de los alimentos que presentan la mayoría de los alimentos para mascotas que encontramos hoy en día, con la calidad. ¿Cuáles son aquellos factores, aquellos tips, aquellas características que tienen que podría yo considerar para discriminar entre un alimento de mejor o peor calidad? Y muchas veces nos encontramos con esta situación, o sea, vamos al supermercado, vamos al pet store, a la tienda de mascota o donde sea, que hay una gran cantidad de alimentos y la verdad que uno como que se confunde, los ve todos de muchos colores y muchas presentaciones, todos dicen ser los mejores, pero la verdad es que vamos a decir y les vamos a comentar en qué cosas deberíamos fijarnos. Bueno, entonces el propósito es dar los top 10, dar los 10 tips más importantes para elegir un alimento que puede ser de mejor calidad que otro. Bueno, para contextualizar, primero tenemos que entender que todas las especies, es decir, nosotros, nuestras mascotas, perros, gatos, y como lo han visto posiblemente en cursos de nutrición a lo largo de su carrera, todas las especies tenemos requerimientos nutricionales. Es decir, todos nosotros necesitamos nutrientes. Ahora, ¿cuáles son estos nutrientes? En primer lugar, tenemos el agua como nutriente esencial para todas las especies. También tenemos las proteínas como principales nutrientes y dentro de estas las proteínas muchas veces las identificamos como alimentos de origen cárnicos, como por ejemplo pescado, carne, huevos, vísceras, ¿ya? Incluso en las etiquetas de mascota podemos encontrar harinas de, carnes de, y también algunas fuentes de proteína de origen vegetal, como pueden ser leguminosas como la soya, arvejas, entre otros. Por otra parte, tenemos también los carbohidratos, y dentro de los carbohidratos, esto es un grupo grande de elementos representados por distintos ingredientes que aportan estos carbohidratos, y básicamente tenemos los carbohidratos de tipo granos, cereales, trigo, avena, arroz, cebada, centeno, entre otros, y por otra parte tenemos carbohidratos como los tubérculos, entre ellos la yuca, la papa, que se utilizan y el almidón, que se utiliza mucho en la formulación de alimentos para mascotas. Más aún también tenemos un tipo de carbohidrato especial que se llama fibra y que se encuentra principalmente en las cáscaras de cereales, ¿ya? Y también en algunos otros extractos que pueden encontrar en algunas etiquetas para mascotas. Estoy haciendo la analogía entre lo que es, o la relación entre lo que es el aporte nutricional y el alimento que entrega ese aporte nutricional. Dentro de la fibra, las principales fuentes de fibra que se utilizan hoy en día de manera genérica en alimentos para mascotas son cuando utilizan algún tipo de grano integral, eso significa que viene con parte de la cáscara. También pueden encontrar cáscara de psyllium o algún otro similar en el etiquetado. Por otra parte, tenemos los aceites y las grasas, básicamente los lípidos, que ese es el nutriente que necesita la especie o toda la especie, los lípidos representados por aceites y grasas. Pueden encontrar en etiquetas que digan aceite de omega 3, aceite de omega 6, grasa animal, grasa parcialmente hidrogenada, aceite de, entre otros. Y finalmente tenemos también las vitaminas y minerales. Ahora, aquí hay un punto importante que quiero tocar, ya que muchas veces la mayoría de los alimentos peletizados que hoy día consumimos o que podemos encontrar en el mercado son alimentos peletizados extruidos. La extrusión, y lo voy a ver más adelante, es una forma de procesamiento del alimento a altas temperaturas y eso hace que se pierda gran cantidad de algunos de las vitaminas y los minerales que entrega el alimento, sobre todo las vitaminas, y también se pierde también la calidad nutritiva de algunos nutrientes como son las proteínas. Entonces, es por eso que muchas veces las empresas de alimentos extruidos al final ponen un premix vitamínico y mineral.
¿Qué es un premix vitamínico mineral? Es una mezcla de distintas vitaminas y minerales balanceadas de acuerdo a la especie y de acuerdo al requerimiento, pero estas son vitaminas sintéticas que se agregan a la formulación al final, después del extrusado, como una forma de reponer los minerales y algunas vitaminas que se pierden producto del procesamiento a altas temperaturas. Entonces, para contextualizar, tenemos requerimientos nutricionales de agua, de proteína, de carbohidratos, de fibras, de lípidos y también de vitaminas y minerales. Ahora, lo que nuestra mascota, nuestro perrito, nuestro gato gatito va a requerir, es decir, la distinta proporción o la distinta cantidad de estas va a variar dependiendo de la especie, si es perro o si es gato. Va a también variar de acuerdo a la condición fisiológica, es decir, si se encuentra preñada, si se encuentra en lactancia, si es cachorro, si es adulto, si hay variación de acuerdo a eso. Creo que hay un micrófono abierto, ¿sí? De acuerdo también al nivel de actividad, ¿ok? Es decir, si es sedentario, si tiene una actividad moderada o si es un agility, por ejemplo. Bien, en este sentido, ¿quiénes son las entidades a nivel mundial que regulan la formulación de alimentos para indicar que un alimento es completo y balanceado? Básicamente existen 4 entidades que son de referencia en el área. Uno es el NRC, o el National Research Council, y el National Research Council es una especie de libro académico en donde uno encuentra todos los requerimientos mínimos y en algunos nutrientes unos requerimientos máximos de acuerdo a la cantidad de nutrientes que requiere un perro, un gato, o también hay un RC para prácticamente toda la especie. Hay para rumiantes, hay para cerdos, para pollo y también para perros y gatos. Otro organismo que también está encargado de velar por la adecuada composición de los alimentos para las mascotas es la FEDIAF a nivel europeo, también la FDA, que no solamente regula lo que es la producción de alimentos para mascotas, sino que también para humanos en relación a la producción de medicamentos y otros, que de hecho ya algo hemos escuchado en las noticias con el tema de la vacuna del COVID. Y por otra parte existe la AAFCO, la Association of American Feed Control Officials. Esta es una asociación americana, su objetivo no es fiscalizar, es decir, no es un ente fiscalizador, sino que lo que hace es que muchas veces las empresas de alimentos se acreditan en esta asociación y esta asociación les entrega un sello que pueden poner en su etiqueta y que indica que ese alimento es completo y balanceado. Eso también tiene algunas consideraciones, ya que, bueno, ahí hay algunos términos en cuanto a se utiliza una poca cantidad de animales, ese alimento tiene que ser probado solamente durante cerca de 26 semanas para ver si es que no produce problemas en el animal o tampoco produce alguna enfermedad o una disminución en el peso bajo el 15% del peso corporal de esos animales del estudio, que la verdad que el estudio es solamente con 6 animales, y con eso la AAFCO les entrega un sello, ¿ok? Y ellos pueden poner en su etiqueta. Es más que nada una acreditación por prestigio. Hace algún tiempo atrás era muy popular, hoy día ha desmerecido un poco de crédito, de hecho esto en Europa no se utiliza hoy en día, pero también de todas maneras entrega algunas directrices de cuáles serían las características que deben tener los distintos alimentos para ser completos y balanceados, ¿ya? No regula, eso es lo que quiero también recalcar. Bueno, estas son las normativas o las normativas, perdón, a nivel mundial que rigen lo que es la producción para este tipo de alimentos. Ahora, en Chile, hablemos de qué pasa acá. Bien, ¿cuáles son los entes fiscalizadores de que se cumpla la normativa?
En primer lugar, la normativa que regula la producción de alimentos completos y balanceados en Chile es el Reglamento de los Alimentos para los Animales, que es el decreto número 4 del 2016. Y en este reglamento se encuentran una serie de otras normativas en su interior. Esto está disponible en la página del Servicio Agrícola Ganadero, y también en cualquier búsqueda simple en Google lo pueden encontrar. Ahora, en este reglamento, ¿qué pueden encontrar? Pueden encontrar todas las indicaciones que son necesarias para que una planta elaboradora de alimentos para mascotas, sean alimentos crudos o sean alimentos peletizados, porque se rigen bajo la misma normativa, tiene que acreditar para que pueda funcionar, ¿ya? Una especie de registro que da el Servicio Agrícola Ganadero que se llama LENA, ¿ya? Que esto está muy de la mano con un programa de seguimiento de calidad que tiene la empresa. También existen las normativas de los aditivos que se pueden utilizar, los ingredientes permitidos, los límites máximos que pueden tener de algunos contaminantes, y también algo que es bien interesante, de lo cual vamos a hablar brevemente en esta charla, que es acerca de la normativa chilena de etiquetado, que es la 2546. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que es la legislación chilena, y que se basa justamente en las directrices de el NRC y de AFCO. ¿Ok? ¿Cuáles son los entes fiscalizadores de todo esto? En este sentido, a nivel nacional, el ente fiscalizador es el SAC, en relación a lo que es la normativa y el cumplimiento de los estándares de calidad de los alimentos completos y balanceados. Y por otra parte también tenemos el CERNAC. Y el CERNAC también está involucrado en esta área, pero básicamente como un organismo que protege al consumidor. Es decir, que el alimento que tú estás comprando sea acorde a lo que se indica en el etiquetado. Bien, una vez contextualizado esto, vamos ahora a comentar acerca de en qué debo fijarme cuando me encuentro en esta situación. Y recordemos que lo que vamos a hacer es, o lo que hacen las empresas de alimentos para mascotas, es hacer la mejor mezcla de ingredientes para satisfacer los requerimientos nutricionales de una determinada especie, considerando factores como el costo. Recordemos que es una empresa y que también tiene es una actividad que busca un retorno económico a partir de él, y por lo tanto, en general, todas las formulaciones que hacemos para mascotas, y lo digo que hacemos porque yo formulo para algunos de mis pacientes y también en otras especies. Entonces, la idea también es formular al mínimo costo, satisfaciendo los requerimientos nutricionales mínimos, ¿bien? Eso es lo que buscamos. Muchas veces ustedes van a encontrar que el requerimiento mínimo es distinto al requerimiento que se encuentra en la etiqueta, ¿ya? Y a partir de eso también vamos a hacer algunas consideraciones y vamos a conversar de eso en esta charla. Bien, una de las primeras cosas que tenemos que fijarnos es el tipo de procesamiento. Bien, tenemos distintas formas de procesar o de elaborar un alimento para mascota. Se está rayando mi presentación, no sé por qué. Bueno, uno de ellos es el prensado en frío. El prensado en frío es una forma de procesamiento en donde no alcanza temperaturas mayores a los 75 grados. Es dentro de las formas de procesamiento el que tiene la menor pérdida nutricional. Es muy poco usado, tiene alto costo. Yo tengo hasta el momento entendido que en Chile no hay alimentos prensados frío. Yo conozco uno en Alemania, ya un par de alimentos allá, porque allá está mucho más avanzado todo esto. Pero hasta el momento desconozco si habrá a la fecha uno de estos tipos de alimentos en base a este procesamiento acá, ¿ok? Ahora, otro tipo de procesamiento es el horneado, que es con aire caliente. También hay una menor pérdida del valor nutricional comparativamente con la extrusión, que es lo que más utilizamos. Se utiliza en alimentos como snack, como golosinas, y hay un alimento peletizado actualmente a nivel nacional que es elaborado a partir de esta técnica y es completo y balanceado, ¿ya? Los snacks, las galletas, no son completamente balanceados, no se pueden dar como dietas únicas,
¿ok? Eso también es algo que tenemos que considerar y leer muy bien en la etiqueta al momento de elegir un alimento, ya que tenemos alimentos horneados, alimentos que pueden ser extruidos o alimentos húmedos, que pueden ser snack y no necesariamente un alimento completo balanceado. Y eso debe decirlo en la etiqueta porque significa que cumple con el requerimiento mínimo para la especie de acuerdo a la etapa de desarrollo. Por otra parte, lo más utilizado que tenemos en el mercado nacional son los alimentos extruidos en caliente. Estos alimentos extruidos en caliente son sometidos a temperaturas elevadas, entre más de 100 grados Celsius, entre los 180 más o menos. Eso tiene como finalidad disminuir el recuento microbiano del alimento, hacer un alimento prácticamente estéril, también inactiva algunos factores antinutricionales que pueden ser dañinos, sobre todo para carnívoros, como por ejemplo la soya. La soya siempre tenemos nosotros los monogástricos que consumirla cocida, porque tiene algunos factores antinutricionales y también añade mayor palatabilidad, porque al final del proceso de extruido se añade una capa de grasa y la grasa hace que haya una mayor palatabilidad y a su vez produce una gelatinización de los almidones y eso también mejora el gusto por el alimento. El 95% de las croquetas que existen a nivel nacional se utilizan o se desarrollan a partir de este tipo de procesamiento, es lo que más vamos a encontrar. Como desventaja de este tipo de procesamiento es que como hay una utilización elevada de calor, hay una pérdida importante del valor nutricional del alimento, principalmente de la proteína que venía en esa carne, de las vitaminas que venían en ese ingrediente y también vitaminas del grupo de complejo B y vitaminas A y E, liposolubles principalmente. También el hecho de haber sido expuesto a altas temperaturas hace que en contacto con el medio ambiente sea más susceptible al enranciamiento, se pueden producir algunas reacciones tóxicas y que más que reacciones tóxicas me refiero a que hay una relación entre el consumo prolongado, ya no quiero decir de una vez, el consumo prolongado durante años de un alimento que sea extruido, y no solamente mascotas, sino que también en nosotros, el consumir por periodos prolongados alimentos que tienen o que son sometidos al extruido, eso genera que se produzcan algunos compuestos como aminas heterocíclicas y algunos otros compuestos que se ha visto que tiene efectos mutagénicos y se asocia también a una mayor predisposición de presentación de patologías como el cáncer y tumores. ¿Ya? Hay investigación acerca de eso en ratas y se ha visto una relación, un mayor incremento de este tipo de patologías asociado al consumo de este tipo de alimentos. No solamente en mascotas, sino que también en humanos. Ahora, en mascotas, ¿qué pasa? Es que le damos este tipo de pellet de por vida y obviamente la producción de este tipo de compuestos es acumulativa y el daño es acumulativo. También disminuye la concentración de algunos ácidos grasos esenciales, ¿ya? Muchas veces le tenemos miedo a la grasa, pero la verdad es que la grasa es la principal fuente de energía para los carnívoros como el perro y el gato, es totalmente necesario, de hecho todas las especies necesitamos lo que llamamos ácidos grasos esenciales para distintas funciones metabólicas. Bueno, eso sería como las principales desventajas de este tipo de procesamiento. Y por otra parte tenemos el procesamiento o los alimentos húmedos. Estos alimentos tienen cerca de un 60% de humedad. Es un alimento cocido, también sometido a altas temperaturas, pero más bien de otra forma, no como extruido, sino que a través de la esterilización, muchas veces en autoclave, ¿ya? Esto hace que se pierda una cantidad importante de nutrientes, pero no así como el extruido. Si pudiésemos hacer una jerarquización, el extruido es el que hace que genera la mayor pérdida de nutrientes. En segundo lugar, podríamos catalogar el alimento húmedo. En tercer lugar, el alimento horneado. Y en último lugar, el prensado en frío como de mayor a menor pérdida de nutrientes. Ahora, ¿qué pasa con los extruidos?
¿Cómo se sabe que hay una pérdida nutricional importante? Muchas veces al final esta es una extrusora, ¿ya? Al final del procesamiento, cuando acaba saliendo esa croqueta, eso se somete a un baño de grasa, vitaminas y minerales para reponer de manera sintética algunos de los nutrientes que se perdieron durante el procesamiento. Ahora, volviendo al tema de los alimentos húmedos, veo que hay hartas preguntas, espero poder contestar la mayoría de ellas. En cuanto a los alimentos húmedos, había comentado que estos alimentos son principalmente o se venden en tiendas y supermercados como sachets, y también hay algunos alimentos completos y balanceados que son alimentos sometidos o elaborados bajo este tipo de procesamiento. Así que no se confundan, lean etiquetas. Eso es lo que es el mayor mensaje que quiero dar en esta actividad, que lean, y que si dice que es un alimento húmedo, una lata o algún tipo de sachet, pero dice que es completo y balanceado, eso puede ser utilizado como dieta húmeda, ¿ya? Y dieta única también. Ahora, la desventaja que tiene esto es que es comparativamente de mayor costo con respecto al proceso de extrusión. Y también necesita, o como es un alimento húmedo, si lo dejamos a temperatura ambiente o abierto durante un periodo prolongado, también esto se echa a perder. Entonces, tenemos que consumirlo en un periodo corto, de un par de días después de abierto. Ahora, esto es un alimento que tiene una mayor cantidad de agua. Eso es totalmente benéfico para los carnívoros, principalmente para los gatos, que su dieta debiese ser una dieta húmeda, ya que ellos consumen una baja cantidad de agua o como agua de bebida, ¿ya? Y eso hace que haya una deshidratación crónica a través del tiempo. Pero como tiene mayor cantidad de agua, eso hace también que sean alimentos que sean más caros, porque tienen más agua que concentración de nutrientes. Comparativamente a un extruido, que un extruido tiene cerca de un 10% de materia seca, y eso hace que tenga una mayor concentración de nutrientes. Ahora, en este sentido, los alimentos peletizados son los más populares también porque el disminuir la cantidad de agua hace que se puedan conservar durante grandes periodos de tiempo a temperatura ambiente, junto con algunos estabilizantes y preservantes que tienen. Eso con respecto a eso. Bien, ahora en cuanto a la clasificación. Esto también ha hecho mucho ruido en el último tiempo, ya que pueden encontrar distintas clasificaciones. La verdad que no quiero que tomen como referencia esta pirámide, sino que el objetivo aquí es mostrar que existen muchas pirámides, ¿ya? Y existen muchas pirámides porque están elaboradas de acuerdo al criterio de clasificación que utilizó la persona que la realizó. Entonces, podemos tener algunos alimentos más arriba y algunos alimentos más abajo, ¿ok? Pero lo que quiero comentar es que tanto el alimento de arriba como el alimento de abajo, todos pueden ser completos y balanceados, es decir, que cumplan con los requerimientos nutricionales mínimos para la especie. Otro punto importante es que posiblemente ustedes han escuchado hablar de los alimentos super, de los alimentos premium, de los super premium, de los holísticos, de los free grain y una cantidad de clasificación importante que hay. Esa clasificación no está normada. Eso es una clasificación que han hecho las empresas de acuerdo al grupo objetivo al cual quieren llegar, ¿ok? Hay una cierta relación, no lo puedo desconocer, hay una relación entre esta clasificación y el tipo de ingredientes, pero en Chile, en el reglamento de los alimentos para los animales no dice en ninguna parte que si tiene tanto porcentaje de tal tipo de nutriente o tanto porcentaje de carbohidrato es clasificado como premium, super premium. No, eso no existe. Lo que sí está regulado en el decreto número 4, en el reglamento de los alimentos, es la clasificación de los alimentos en cuanto a alimentos húmedos, alimentos semihúmedos o alimentos secos. Esa clasificación está normada, pero esta clasificación de premium o no, la verdad que está más asociado al marketing y es hecha por las empresas. Sí hay una relación que entre
entre mejor calidad de el alimento o entre menor cantidad de carbohidratos o el tipo de carbohidrato de mejor calidad y de menor índice glicémico, sí está más arriba en la pirámide, y entre mayor la cantidad de harinas T o subproductos D está más abajo en la pirámide, ¿ok? Muchas veces una misma empresa tiene distinta oferta de alimentos, como premium, super premium o estándares, de acuerdo también a los grupos objetivos a los cuales quiere llegar, y hace una cierta diferenciación en cuanto a los ingredientes. Pero yo lo que insto aquí es que leamos etiquetas, porque pueden haber alimentos que tengan una calidad nutricional muy similar, pero estén clasificados en categorías distintas. Entonces, eso la verdad que es el objetivo de esta actividad. Bueno, otro punto importante es, y que también últimamente se ha popularizado mucho, es el concepto de feed grade versus food grade, ¿no? O grado alimenticio humano o grado alimenticio animal, ¿ya? Feed grade se relaciona a aquellos alimentos que han pasado, o aquellos ingredientes que son utilizados en la formulación de alimentos para mascotas y que tienen o que han pasado todos los criterios de calidad para ser utilizados en alimentación animal. Y food grade se relaciona a que esos ingredientes utilizados en la formulación han pasado los criterios y los estándares, o cumplen con los estándares para ser utilizados en alimentación humana. Ahora, esto también es una normativa que está más asociado al marketing, ya que tampoco hay ninguna normativa que regule esto, ¿ok? De hecho, la misma AFCO es clara en señalar en que muy pocos productos alimenticios que tienen grado humano podrían ser utilizados en alimentos para mascotas, y eso es porque el costo sería muy elevado. También existe una corriente en el sentido de decir de que, bueno, si lo puedo comer yo, se lo puedo dar a mi mascota. Y lo encuentro, lo considero también que es bien interesante, y de hecho es una estrategia de marketing utilizada muchas veces. No quiero decir que está bien o que está mal, sino que no se guíen solamente por eso, ¿ya? La mayoría de los alimentos que podemos encontrar aquí en Chile no son food grade, ¿ya? Si esto lo cumplieran, la mayoría de las marcas sería tremendamente costoso, y bueno, la verdad que, como insisto, tenemos que leer etiqueta. Bien, el tercer tips para esto es el orden de los ingredientes, que también es uno de los tips principales. Los primeros 5 ingredientes del etiquetado son cerca del 80% de la fórmula, y también es la importancia de leer I/O. Muchas veces creemos que porque compramos un alimento sabor a pollo, por ejemplo, o sabor a carne, hoy en día de una marca, y al próximo mes compro el mismo alimento del mismo sabor, es exactamente igual. Eso no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden encontrar una etiqueta que diga I/O. ¿Qué significa eso? Significa que en estos ingredientes que se utilizaron para cumplir los requerimientos nutricionales de esa especie, en algún momento se utilizó maíz, en algún momento se utilizó trigo, o se pudo haber utilizado de los dos. ¿De qué depende esto? Depende del costo y de la disponibilidad. Por ejemplo, en Chile, en la época de marzo, fines de febrero, es la principal época del año en donde se cosecha maíz, y es por eso que la disponibilidad y el costo del maíz es mucho más económico que en fechas, por ejemplo, junio y julio, en donde tenemos una cantidad de una disponibilidad de maíz mucho menor, y por eso tenemos que recurrir a otros tipos de ingredientes que son fuentes de carbohidratos. El maíz y el trigo son fuentes de carbohidratos que se utilizan en la formulación de las croquetas, y justamente algunos otros elementos como el trigo, como la avena, por ejemplo, tienen un mejor crecimiento invernal, y por lo tanto hay más disponibilidad y mejor precio a esa época. Entonces, como recordemos que la formulación es al mínimo costo, nunca una formulación es exactamente igual a la del otro lote, porque eso depende mucho de la disponibilidad de los ingredientes y del costo. Entonces, eso también es importante. Preferir en general aquellos alimentos que
o digan un solo ingrediente y no utilicen este y o, porque eso también nos puede hacer alguna cierta variabilidad. Lo otro, los primeros 5 ingredientes son la gran cantidad de la fórmula para cumplir con este requerimiento nutricional. Y dentro de eso también tenemos que tratar de que los primeros ingredientes no sean carbohidratos, ya que el perro y el gato son carnívoros, ¿ya? El perro es un carnívoro facultativo y el gato es un carnívoro estricto. ¿Qué significa que sea un carnívoro facultativo? Que sea un carnívoro facultativo significa que tolera hasta cierto nivel de carbohidratos en su dieta, y que esos carbohidratos que utilizamos ojalá no sean carbohidratos de alto índice glicémico, ya como el maíz, como los granos en general. Por eso preferimos otro tipo de carbohidratos. Entonces, lo ideal sería utilizar aquellos o comprar aquellos alimentos en donde los primeros ingredientes no sean alimentos de tipo, no sean alimentos como granos, maíz, etcétera. ¿Bien? También muchas veces van a encontrar que como primer ingrediente no aparece maíz, sino que aparece como en tercer ingrediente por ahí, ¿ya? Pero también justamente como una estrategia de poder hacer que aparentemente a través de esta etiqueta se vea que el alimento tiene menos cantidad de carbohidratos, se utilizan otras fuentes de carbohidratos y que igual tienen un índice glicémico importante, como es el gluten de maíz y como es la harina de gluten de maíz. Entonces, en ese sentido, puede ser que no aparezca como primer ingrediente el maíz, sino que aparezca como tercero o cuarto, y más allá en la dieta puede encontrar almidón, gluten D, harina D, y si sumamos todo eso, hace una cantidad de carbohidratos importante. Entonces, ¿por qué es esto? Porque el orden de los ingredientes está hecho en orden decreciente, es decir, de mayor a menor de acuerdo a la inclusión de ellos en la fórmula. Entonces, por eso, cuando vemos maíz y trigo como primer ingrediente, eso significa que es un alimento que tiene una alta cantidad de carbohidratos, y que esos carbohidratos son carbohidratos de alto índice glicémico, son granos, y que no serían o no debiese ser un alimento que nosotros utilicemos o que sugiramos a los tutores de nuestras mascotas como alimentos para su consumo. Ahora, todo esto es relativo, ya que depende también de las posibilidades económicas del tutor y de la cantidad de mascotas que tenga. Bien, otro punto, me pica la nariz. Otro punto es el origen de la proteína. Bueno, dentro del origen de la proteína existen dos orígenes que utilizamos en alimentación de mascota. Rumiante es otra cosa, pero en alimentación de mascota utilizamos la proteína de origen animal y la proteína de origen vegetal. Dentro de esto, las fuentes de proteína, se considera que la proteína de origen animal es de mejor calidad que la proteína de origen vegetal, ¿ya? Porque tiene un mejor balance de los aminoácidos que requiere las especies, y por lo tanto debiésemos sugerir que los primeros alimentos, o que el alimento que consumamos y que busquemos y que compremos, sea ojalá como primeros ingredientes alimentos de origen animal. ¿Ok? Y dentro de estos alimentos de origen animal, ¿qué alimentos de origen vegetal? Dentro de estos alimentos de origen vegetal, en general, la carne es la que tiene la mejor calidad proteica. ¿Va? La carne tiene mejor, carne de es mejor que hablar de harina de o de subproducto de, en ese orden, ¿ya? Y en último lugar hablaríamos de aquellas harinas vegetales. Las harinas vegetales tienen menor calidad proteica, tienen menor digestibilidad, son menos absorbidas esos aminoácidos que tienen esas proteínas, esos alimentos. ¿Ok? Y además generan algunos efectos indeseados en nuestras mascotas porque no la pueden digerir bien, como aumentar la cantidad de gases, aumentar el meteorismo, algunos problemas gastrointestinales, etc. Ahora, también se utiliza mucho en las formulaciones porque la proteína de origen vegetal es más económica que la proteína de origen animal. Entonces, por eso que generalmente se utiliza más. Y además tiene, en el caso de la soya, una cantidad importante de proteína. Para poner un ejemplo y una referencia con respecto a esto, es que se dice que un alimento es
es de calidad proteica o de una alta calidad proteica cuando tiene más de un 20% de proteína cruda en base a materia seca. Posiblemente escucharon eso en sus cursos de nutrición. Ahora, la soya tiene si tiene más de un 20% de proteína en base a materia seca, se considera un alimento proteico. Todas las harinas, los subproductos, las vísceras, las carnes cumplen con ese porcentaje. Y la soya tiene cerca de un 40% de proteína en base a materia seca, es decir, el porcentaje de proteína es alto. Entonces yo podría decir, bueno, yo lo voy a utilizar porque es una proteína de alto porcentaje proteico, pero porcentaje no es lo mismo que calidad, ¿ya? Para que un alimento tenga una buena calidad proteica, tiene que tener un porcentaje de proteína elevado sobre el 20%, tiene que tener un balance de aminoácidos de acuerdo a lo que requiere la especie y que sea de una buena digestibilidad por sobre un 95%. Eso habla de que es un alimento proteico de buena calidad. La soya no tiene digestibilidades mayores al 75-80% en el caso de carnívoro y su balance de aminoácidos es menor. En general, las leguminosas son deficientes en metionina. Entonces, ¿qué es un aminoácido esencial? Y bueno, si miramos en la etiqueta, podemos ver también muchas veces que utilizan carne fresca versus carne deshidratada. En este sentido, también hay una consideración, si quisiéramos, ya esto es considerado bueno si fuese primer ingrediente, pero si tuviese que elegir, carne deshidratada sería mejor que hablar de carne fresca. Y es porque, como dije anteriormente, los alimentos están ordenados de acuerdo al peso, de acuerdo a la proporción de ellos que se utilizó. Entonces, si utilizamos carne fresca, la carne fresca tiene, comparativamente a la carne deshidratada, tiene un mayor volumen, por lo tanto, porque tiene más agua y por lo tanto va a tener un mayor peso y por eso va a ser como primer ingrediente. Ahora, la carne deshidratada significa que le sacamos el agua y dejamos básicamente todos los otros nutrientes, proteína, ácidos grasos, etc. Entonces, lo ideal es elegir como primer ingrediente que tenga carne deshidratada y no carne fresca. También que diga carne, ya es mejor que diga harinas o que diga subproducto. Y lo otro, y también importante, es que digamos qué tipo de carne o de qué especie es, ¿ya? Por ejemplo, si dice carne de ave, eso podría ser, se entiende muchas veces que es carne de pollo, pero podría ser pollo con pavo, puede ser pollo, pavo, avestruz, qué sé yo, zorzal, no sé. La verdad que sí, hay algunas orientaciones al respecto, pero nosotros entre más información nos entregue la etiqueta, es más interpretable y más seguridad nos da a nosotros que lo que estamos dando es de mejor calidad. Ahora, en cuanto a la proteína, también importante, como dije, proteínas hay mucho, ¿ya? Puede ser, proteína animal puede ser desde el pelo, la queratina del pelo, una estructura proteica, la piel, ya, la elastina también son proteínas. Entonces, prefiramos que nos indique claramente qué tipo, cuál es el origen de la proteína, si es carne, si es proteína, si es pollo, si es pechuga, si es qué especie es y cuál parte del animal es. Yo creo que esas son las cosas importantes también de considerar. Ahora, otro de los puntos que genera mucha controversia es el tipo de almidón. Como dije, el tipo de almidón también es uno de los puntos que más tenemos que tener en consideración. El almidón es un tipo de carbohidrato, ¿ya? Y los carbohidratos en la dieta los podemos aportar, como dije anteriormente, a partir del consumo de granos, como a través del consumo de algunos tubérculos como la yuca, la papa, entre otros. Ahora, en términos estrictos, los carnívoros no necesitan carbohidratos. ¿Ya? Un gato no necesita comer carbohidratos. Un perro no lo necesita, pero muchas veces cuando tienen una actividad nutricional elevada o moderada, es difícil poder suplementar ese aporte con una cantidad importante de carne, o aceites, ya que eso nos elevaría muchas veces el costo de la dieta. Entonces tenemos que recurrir a estas fuentes. En carnívoros, en perros, se sugiere que no sea más allá de un 35% de la dieta el aporte de carbohidratos. ¿Ok? Y en este sentido,
lo ideal es elegir aquellos carbohidratos que no sean de tipo cereales como el maíz, el trigo, el arroz, porque esos tienen un alto índice glicémico, una alta concentración de carbohidratos, y eso genera también que una vez que son absorbidos, generen pic de insulina, un pic de glicemia, un pic de insulina, y también los perros y los gatos, al no poder metabolizarlos adecuadamente, los transformas en grasas para depósitos, predisponiendo a sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿qué es algo que hoy día con mayor frecuencia vemos en nuestras mascotas? Ahora la pregunta es, ¿por qué hay tanto carbohidrato en alimentos peletizados, sobre todo? Me trapiqué. Es porque durante el proceso de extrusión, para formar la croqueta, se necesita carbohidrato porque es lo que produce la gelatinización de los almidones y la compactación de la croqueta para formar esta croqueta tan bonita que muchas veces le damos a nuestra mascota. Y por eso necesitamos agregar una cantidad importante de almidón a la dieta. El carnívoro no lo necesita, es más por un tema de procesamiento. Siempre, la verdad es que esto se lo escuché a una colega hace un tiempo atrás y me hace mucho sentido. Es como tratar de hacer una hamburguesa sin harina, ya, solo con huevo. Si hiciéramos una hamburguesa con la carne y solamente con el huevo, eso haría que se nos pega esta masa. Entonces no va a pasar adecuadamente por esta extrusora. Imagínense que tenemos que hacer grandes cantidades de este alimento de manera industrial. Entonces eso complicaría en el procesamiento. ¿Qué permite que se forme bien esta croquetita y que la podamos hacer de manera industrializada? Es el agregarle mayor cantidad de almidón. El problema es que muchas veces este almidón que hay o estos carbohidratos que hay duplican la cantidad máxima que debiese consumir un perro o un gato. Otro punto también que es para desmitificar es el tema de los free grain. También aquí, efectivamente, un free grain, un alimento free grain no significa que no tiene carbohidratos, ¿ya? Sino que significa que el tipo de carbohidratos no son granos. Es decir, no es maíz, no es trigo, no es arroz, no es avena, cebada, centeno, no. Son generalmente tubérculos, ¿ya? Como la yuca, como la papa, entre otras. Ahora, ¿qué tiene de bueno eso? Comparativamente, los granos versus los tubérculos, los granos tienen un mayor índice glicémico y una mayor cantidad de almidón que los tubérculos. Los tubérculos en general tienen una mayor cantidad de agua, ¿ok? Pero que se elimina durante el proceso de cruzado. Pero igual tienen un índice glicémico que podría ser considerable, moderado. En cambio, los granos tienen un índice glicémico alto. Entonces, por eso sí se sugiere utilizar alimentos free grain porque el tipo de carbohidrato es relativamente mejor a que un alimento hecho en base a granos. ¿Bien? Pero no significa que no tiene carbohidrato, es carbohidrato igual, ¿ok? Bien, ahora, ¿por qué se utiliza tanto estos carbohidratos? Primero, como les había dicho, para la formación de la croqueta, y en segundo lugar, porque es la fuente más económica para satisfacer el requerimiento energético. A ver, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, ¿ya? Cuando la fibra, ¿ya? Cuando se metabolizan, finalmente van a llegar a producir energía, calorías, kilocalorías, que es el requerimiento mínimo que tienen que cumplir todas las especies de acuerdo a su edad, estado de desarrollo, condición fisiológica, etc. Entonces, si un individuo requiere 500 calorías, yo puedo entregar esas 500 calorías a partir de los carbohidratos, a partir de las proteínas, a partir de los lípidos, a partir de las distintas mezclas. Pero recordemos que las formulaciones deben ser al mínimo costo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es más caro? ¿Un kilo de maíz o un kilo de carne? La carne. Entonces, si yo pongo mucha carne, ¿qué va a pasar? Por una parte no se va a formar bien la croqueta y por otra parte me va a subir el costo de la dieta. Entonces, es por eso que se utilizan principalmente carbohidratos en la dieta. Ahora ustedes me podrían decir, bueno, ¿y los lípidos son más baratos que la proteína, que la carne? Sí,
pero se enrancian con facilidad. Y eso haría que haya una menor estabilidad en el producto y que durara menos tiempo. Entonces, dato importante, preferir aquellos alimentos que ojalá sean free grain y que no tengan como primeros ingredientes el maíz o granos o carbohidratos en general, que eso esté un poco más abajo. Entonces, eso nos podría orientar, ¿ok? Ahí está. Bien, ahora, otro punto no menor, espero que haya quedado claro lo que voy comentando. Cualquier duda, al final, a través del chat, voy a tratar de responder algunas otras cosillas que puedan haber quedado ahí en el tintero. Ahora, en cuanto a la interpretación de la garantía, es decir, de esta etiqueta donde aparece la cantidad de energía, la cantidad de proteína, la cantidad de lípidos, etc. Bien, los alimentos secos, los alimentos peletizados, a ese me refiero, en general tienen un 40% de carbohidratos solubles, en general un 40% de almidones, ¿ya? Ahora, el exceso de estos carbohidratos en la dieta puede producir problemas como glucosuria, puede metabolizarse a grasa, porque los carnívoros, a diferencia de los rumiantes y los omnívoros, tenemos el problema que si consumimos en exceso carbohidratos, ¿ya? Esos carbohidratos cambian químicamente, se transforman en lípido y se almacenan en nuestras reservas, en nuestro cuerpo, en forma de tejido adiposo. Entonces, cambia, ya no es carbohidrato. Yo consumí carbohidratos, pero lo deposité como grasa. Y eso forma parte del rollito y todas esas cosas que a veces no queremos en nuestras vidas, ¿ya? El exceso de carbohidratos hace eso, no así el exceso de lípido, ¿ya? Ahora, también es importante que si vamos a comparar alimentos, sean todos estos en base a materia seca. Como digo, y como tengo conocimiento, la mayoría de los colegas que tenemos acá son, la mayoría de las personas que están participando en esta actividad, creo que son colegas, entonces creo que posiblemente recuerdan algo de allá de sus cursos de nutrición en lo que era base seca versus materia verde o tal como ofrecido. A ver, brevemente para recordar, lo que es tal como ofrecido o TCO se refiere a que el alimento, hoy día la normativa de etiquetado chileno de rotulado dice que el alimento tiene que estar, la garantía, la información nutricional tiene que estar etiquetada de acuerdo a la proporción de nutrientes que entrega tal como ofrecido. Es decir, yo se lo entrego a mi animal y me va a entregar tanta proteína, tantos carbohidratos, etc. ¿Bien? Ahora, eso tiene la ventaja que yo voy a saber el porcentaje de nutrientes que le voy a entregar a mi mascota, pero no me va a poder permitir comparar ese alimento con otros tipos de procesamiento, como podría ser un alimento húmedo, un alimento horneado, en donde la cantidad de agua y materia seca es distinta. Entonces, ese alimento me permite a mí para saber lo que estoy entregando, pero me va a complicar poder entender o hacer comparable, por ejemplo, un alimento peletizado con un alimento húmedo. ¿Por qué? Porque el alimento peletizado tiene cerca de un 10% de agua y cerca de un 90% de materia seca en donde están todos los nutrientes, y por otra parte un alimento húmedo tiene cerca de un 60% de agua y un 40% de materia seca en donde están los nutrientes. Entonces, si lo comparo tal cual, etiqueta con etiqueta, posiblemente el alimento húmedo me diga que tiene una mucho menor cantidad de nutrientes, pero eso es porque el contenido de agua diluye el contenido de nutrientes, entonces no lo hace comparable. Si yo quisiera comparar, debiese poder llevar esos nutrientes a materia seca. Y ahí yo podría comparar independiente del tipo de procesamiento. Pero para poder tener una idea general, ¿ya? De cuánto podría tener en nutrientes un determinado alimento, es que, bueno, acá vemos un análisis garantizado, voy a dar un breve ejemplo, he puesto varias diapositivas ahí de algunas etiquetas también para ir orientándonos. Aquí podemos ver un análisis garantizado, podemos ver que tiene como mínimo un 25% proteína cruda. Esto no significa que ese alimento tenga 25% proteína cruda, posiblemente tiene más, ¿ya? Sino que la empresa asegura que lo mínimo que tiene es un 25% y considerar que la normativa de etiquetado acepta de que hay una variabilidad de al menos de un 20% en estos porcentajes. Es decir, podría haber un 20% más de este 25%, ¿ya? Que tenga mínimo un 15% de grasa, un mínimo de fibra, un mínimo de humedad, ¿ok?
Ahora, si se fijan acá, voy a correr esto otro por acá, ¿ya? Si se fijan aquí, ¿ya? Yo puedo saber la cantidad de humedad, por diferencia podría saber que este alimento tiene un 90% de materia seca y que por lo tanto es un peletizado, ¿ya? Y además puedo ver la proteína, la grasa y la fibra, pero me falta algo. ¿Cuántos carbohidratos tiene? No lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Porque la normativa chilena no exige que en el etiquetado esté la cantidad de carbohidratos que tiene que tener. Entonces, es algo que ojalá en un futuro se pudiese modificar y pudiésemos poder ver rápidamente la cantidad de carbohidratos. Ahora, para yo poder saber la cantidad de carbohidratos que tiene un alimento, tengo que saber también cuánto es la cantidad de minerales, es decir, la cantidad de ceniza. Porque la materia seca, si lo recuerdan, y disculpen que lo haga está repasado lo que es nutrición, pero la materia seca, en donde están los nutrientes, está constituida por la proteína, la grasa, la fibra y las cenizas y los carbohidratos. Entonces, toda esa sumatoria es la materia seca donde están los nutrientes, sin considerar el agua. Ahora, también podríamos hacerlo de manera rápida, así en el supermercado, sin hacer un mayor análisis, y podríamos sumar lo que es proteína, más grasa, más fibra, ¿ya? Y también más cenizas, que la ceniza cerca de un 8%, así que la pueden asumir. En algunos otros casos, las cenizas y los minerales cerca de un 8%, y la fibra, es decir, este tipo de compuesto muchas veces tampoco está en el etiquetado, y máximo debiese ser un 4%. Entonces, a veces incluso se van a encontrar con etiquetas que dicen solamente la humedad, la proteína y la grasa. Con esa información, la verdad que no podríamos saber la cantidad de carbohidratos, pero sí podemos asumir que máximo va a tener un 4% de fibra y que máximo debiese tener un 9% de minerales. Entonces, si restamos al 100%, le restamos la proteína, la grasa, la fibra, ¿ya? Las cenizas, que son los minerales, podríamos por diferencia tener un valor aproximado de la cantidad de carbohidratos. No es lo real, ya, porque la ideal es hacer el cálculo en materia seca y pasar todos estos nutrientes a materia seca, como pueden ver aquí en la fórmula, ¿ya? Pero para hacerlo rápido, sin complicarnos mucho, muchas veces en la tienda, porque no vamos a poder hacerlo, pero sí rápidamente en la calculadora podríamos sumar proteína, grasa, fibra, minerales, y a eso restarle al 100% y podríamos saber aproximadamente cuánto es la cantidad de carbohidratos en tal como ofrecido, es decir, tal cual se lo estoy dando a mi mascota. Ahora, si lo llevo a materia seca, ese valor va a aumentar aún más, ¿bien? Y también considerar que la fibra químicamente también es un carbohidrato, entonces también deberíamos sumarlo dentro de los carbohidratos totales. Pero la verdad es que la fibra también tiene algunos efectos benéficos para nuestra mascota, por lo tanto, no la consideramos como algo tan negativo, ¿ya? Pero sí, este valor ya nos hace pensar que es un alimento que tiene una alta cantidad de carbohidratos. Aquí la estimación está hecha en base a materia seca, y esto me permitiría comparar todos los alimentos, ¿ya? Tengo entendido que esta charla va a quedar grabada, sé que hay harta información aquí, posiblemente necesiten revisarla más adelante. Así que cualquier duda pueden comentarlas. También pueden postear en nuestras páginas de redes sociales si es que tienen alguna duda y que quisieran alguna mayor orientación al respecto. Bien, otro punto también que nos llama mucho la atención en cuanto a la rótula, al rotulado, es que hoy día la norma chilena, voy a correr esto por acá, de nuevo que tengo la presentación acá, ya. La normativa chilena de etiquetado, que es la 2546, indica que una etiqueta puede decir sabor a si tiene, como dice aquí, ¿ya? Tiene un ingrediente, por ejemplo, puede decir sabor a pollo. Si entre sus ingredientes indica que es pollo, o también si tiene algún tipo de aditivo, ¿ya? Que tenga ese sabor, es decir, que sea un aditivo sabor a pollo y que no es pollo.
Entonces, ojo ahí, sobre todo en los alimentos de más mala calidad y que podemos encontrar en venta en almacenes o en algunos lugares a menor precio. Entonces, eso sí llama mucho la atención, que hoy día eso está autorizado y que es algo que yo los invito a leer etiquetas, ¿ya? Leamos siempre. Si dice sabor a pollo, veamos atrás en los ingredientes que al menos uno de los primeros ingredientes sea pollo, ¿ok? Y no un aditivo con sabor a. Bien, también otro punto es la estabilidad de las grasas y los preservantes. La grasa es la principal, junto con las proteínas, son las principales fuentes de energía para los carnívoros, ¿ok? Y que la metabolizan mucho, de manera mucho más adecuada. Ahora, una desventaja de la grasa y de los aceites es que se enrancian, es decir, que se degradan con facilidad. Y eso hace que haya que agregar preservantes a esta grasa para evitar su oxidación. La oxidación de las grasas produce algunos compuestos que podrían asociarse a efectos mutagénicos y todo esto, y también produce que se descomponga con mayor facilidad el alimento, ¿ya? Y si está dentro del peletizado va a hacer que el pellet dure menos. Ahora, ese preservante, lo ideal es que sea un preservante de origen natural o algún preservante derivado, ya sea artificial, pero derivado de alguna vitamina de origen natural, como podría ser la vitamina E. Entonces, hay que preferir aquellos antioxidantes naturales versus los artificiales. ¿Cuáles son aquellos antioxidantes naturales o que son más aceptados y de mejor calidad, pero también de mayor costo y que influyen en el costo del producto? Es aquellos antioxidantes como los tocoferoles. Los tocoferoles son derivados de la vitamina E, es un grupo de vitaminas, un grupo de compuestos, cerca de 8 compuestos que forman la vitamina E, y dentro de ellos tenemos los tocoferoles. Entonces, hay que preferir aquellos alimentos que traen grasas y que esas grasas que vienen adicionadas a la dieta sean grasas estabilizadas con preservantes de mejor calidad como los tocoferoles. Ahora, otro punto más también es que muchas veces al agregar grasa o al agregar ácidos grasos o cuero de pollo, qué sé yo, a un alimento, eso hace que cuando las grasas son de origen animal haya un desbalance entre lo que es el aporte de omega 3 y omega 6. El omega 3 y el omega 6 son ácidos grasos esenciales para todas las especies, ¿ya? Y son ácidos grasos que los organismos animales no los pueden sintetizar en la cantidad adecuada y por lo tanto tienen que ingerirlos a través de la dieta. Los omega 6 se encuentran principalmente en alimentos de origen animal y los omega 6 se encuentran principalmente los omega 6 se encuentran en alimentos de origen animal y los omega 3 se encuentran principalmente en alimentos de origen marino, como aceites de pescado, entre otros, mariscos, ¿ok? Entonces, también es adecuado preferir aquellos piensos que vienen con un aporte extra de ácidos grasos de tipo omega 3, principalmente representado por aceites de pescado, entre otros, salmón, etcétera, ¿ya? Eso también haría que haya un mayor equilibrio. Ahora, sí se pueden enranciar, ¿ya? Y también hay información con respecto a que eso podría hacer que el extruido, el procesamiento a alta temperatura destruyeran estos ácidos grasos esenciales. Ahora, para responder a esa pregunta, al final del extrusado, cuando se agregan estos lípidos, muchas veces se agregan esos ácidos grasos esenciales y eso hace también que no hay, porque ya se perdió muchas veces la que venía en el ingrediente. Entonces se reponen con aceites de pescado y eso la verdad que no se pierde, ¿ya? Porque está agregado después de someterlo a altas temperaturas. Bueno, acá podemos ver algunas cosas y aquí también pueden ver el tipo de ejemplo, grasa, vacuna y o aceite de, ¿ya? O sea, dependiendo de la disponibilidad de ellos en el mercado es lo que vamos a utilizar en una u otra formulación, ¿ya? Así que ya podemos tener alguna indicación de si estos alimentos serían buenos o malos, ¿ya? No pretendo yo hacer un juicio de esto, sino que más que nada mostrarles etiquetas y distintos ejemplos para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de qué deberíamos elegir,
¿ya? También otro punto muy importante son aquellos antioxidantes o preservantes que se utilizan y que son de origen sintético, como el BHT, el BHA, el propilenglicol y la etoxiquina. Todo esto son antioxidantes que se utilizan en las formulaciones, prácticamente todas las formulaciones tienen algún tipo de preservante, y eso permite que un alimento peletizado pueda durar años, o sea, la fecha de caducidad es cercana a un año. Entonces, eso hace, claramente, si no pusiéramos este tipo de antioxidantes, eso duraría muy poco tiempo y tampoco podría ser conservado a temperatura ambiente. Entonces, se agregan estos antioxidantes o estos preservantes. Ahora, también muy importante que aquellos antioxidantes sean antioxidantes también naturales y de mejor calidad, y evitar aquellos que tengan BHT, BHA, propilenglicol y etoxigena, ya que hay demostrados efectos en ratas y en otras especies que tienen un efecto mutagénico y cancerígeno también. Entonces, evitar aquellos que tengan, sobre todo el BHT y BHA, que de hecho está prohibido en Europa y que hoy día todavía tenemos alimentos que comercialmente tienen en su formulación, como pueden ver acá, ese preservante. Entonces, eso no sería tampoco algo adecuado para nuestras mascotas. Por eso hay que leer harto la etiqueta, porque a veces podemos encontrar que los primeros ingredientes sí es algo bueno, pero al final podemos encontrar algo que no es tan bueno. Entonces, informémonos. Bueno, otros ingredientes y su biodisponibilidad. Voy para acá, disculpen que me vaya con, no sé si ustedes ven, pero voy moviendo mi pantalla. Acá muchas veces lo que sucede es que después de los minerales, ¿ya? O sea, después de los ingredientes y después de los minerales, podemos encontrar hartos ingredientes más en la etiqueta. Esos ingredientes, la verdad que es un porcentaje mínimo lo que hay en la formulación, porque tampoco se necesitan en grandes cantidades, y muchas veces también hay una intención de marketing en eso, para ver una etiqueta grande, ¿ya? Bueno, la ideal es preferir aquellas formulaciones en donde no hay una excesiva cantidad de sales minerales indicadas, ¿cómo puedo decir? Como en detalle o en gran cantidad, y preferir también a algunas de estas otras cosas que también nos hablan de que podría tener un alimento, algunos otros ingredientes de mejor calidad. Miren, básicamente, para dar un ejemplo, acá podemos ver que tiene aceite de pescado, que eso sería algo beneficioso, cáscara de psyllium, esto es principalmente fibra, es poquita la cantidad, pero fibra también tiene un efecto benéfico para, por ejemplo, mantener la sanidad a nivel intestinal, ¿ya? Y mantener la microbiota. Fructooligosacario, esto también son productos importantes que podrían darnos alguna referencia con que serían benéficos para los microorganismos, para las bacterias a nivel intestinal. Ahora, claro, acá dice extracto de hoja de alcachofa deshidratado, arvejas deshidratado, zanahoria deshidratada. La verdad que eso no es algo que esté a una gran cantidad y que dé o que tenga, o que sea un ingrediente que me podría a mí hacer tomar una decisión sobre un alimento u otro, ¿ya? Lo que está ahí de alcachofa, lo que está ahí de arveja, lo que está ahí de zanahoria es muy poquito, ¿ya? Y también el caso del lactobacillus, también la verdad que esto recordemos que es sometido a altas temperaturas y la biodisponibilidad de esto también puede ser limitada. No quiero decir que sea nula, pero puede ser limitada, ¿ya? Bien, ahora con respecto al agua, los piensos como último tips, ¿ya? Estoy en mi casa, así que puede ser algún perrito que pase por allá. Con respecto al agua en los piensos, bueno, ya había hablado antes que los pellets tienen entre un 10 a un 12% de agua, y la verdad que la actividad de agua es mucho menor, es cercana al 8%, pero eso hace que puedan perdurar en el tiempo muchos más. Un 65% los enlatados, y de hecho eso sí está normado. Y aquí la indicación es que ojalá, si tenemos gatos en nuestras casas, ¿ya? El pienso, que puede ser completo y balanceado, que le demos a nuestros gatitos, sea ojalá un pienso que sea enlatado, que sea húmedo. Porque recordemos un poco la evolución de los gatos, la evolución de los carnívoros. Estos provienen de zonas
en donde existe una alta escasez hídrica, ¿ya? Y desde un punto de vista evolutivo, el gato no está adaptado a un consumo alto de agua, es decir, su umbral de la sed es bajo, ¿ya? O sea, no va a estimularse si él consume alimentos secos permanentemente a través del tiempo. El alimento seco no va a estimular el consumo de agua, no va a generar la sensación de sed en el gato, ¿ya? Porque la verdad es que ellos evolutivamente están adaptados al consumo de agua a partir del alimento, a partir de aquellos ratones u otros pequeños pajarillos que consumían en aquellas épocas antiguas, ya, o anteriores. Ahora, estamos cambiando su alimentación y lo estamos llevando a una alimentación en donde es muy deshidratada, y eso puede generar una deshidratación crónica a través del tiempo, predisponer a patologías renales, y eso la verdad que hoy día en clínica lo vemos con mucha mayor frecuencia. Entonces, la indicación es que en estos casos, en nuestros gatitos, preferir algunos alimentos que sean húmedos. Eso sí, leer siempre las etiquetas y que ese alimento húmedo diga que es completo y balanceado, porque eso significa que cumple con el requerimiento nutricional mínimo para esa especie. Bien, en resumen, ¿ya? Y creo que también en el tiempo, para no extenderme tanto, lo primero es leer, ¿ya? Lo segundo es ver, de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, qué tipo de procesamiento podemos consumir, también si es un gato, ojalá algo húmedo, cuáles son los primeros ingredientes, evitar aquellos que tengan como primeros ingredientes grano, maíz, trigo, entre otros, esos son los que tienen el mayor índice glicémico. También preferir aquellas proteínas de origen animal, y que dentro de estas proteínas sean de tipo cárnicas, ojalá carne deshidratada, que especifique cuál es el tipo de carne, de qué especie es, y de qué también, de qué parte del animal es. También que sea libre de granos, en general, que los no es que no sea con carbohidratos, como dije, sino que sean carbohidratos de menor o moderado índice glicémico, que estén estabilizados con grasas, perdón, que están estabilizados con antioxidantes naturales, como los tocoferoles, evitar aquellos que tengan algunos antioxidantes o estabilizantes de origen artificial y cuyo efecto, que se asocia a algún tipo de efecto cancerígeno, mutagénico, como el BHT, etoxiquina, propilenglicol, entre otros. Ahora, considerar que el consumo de esto a través del tiempo genera la patología. Ya si yo le doy un mes a mi gato, a mi perro, un par de meses, alimentos de mala calidad, eso no va a hacer que mi animal o mi gatito, mi perrito se enferme mañana, ¿ya? Sino que aquí uno de los problemas que tenemos con las enfermedades nutricionales es que son acumulativas, ¿ya? Los efectos no los vemos hoy día, sino que los vemos ya a través de los años, o también lo vemos cuando hay deficiencias nutricionales severas en etapas de alto requerimiento nutricional, como puede ser la lactancia, a finales de la gestación, o como puede ser el crecimiento. Entonces, en ese sentido, no nos asustemos si estamos dando un alimento que no es de tan buena calidad, tratemos de buscar una mejor opción para que el resto de la vida que nos puede acompañar nuestro perrito, nuestro gatito, sea más extenso y que su calidad de vida sea mucho menor, y que podamos evitar la predisposición a patología como sobrepeso, obesidad, diabetes, ¿ya? También algunos tipos de cálculos, entre otros. Bien, y eso era lo que yo les quería comentar el día de hoy. Y también invitarlos a nuestras próximas actividades. Como mencioné al inicio, nosotros tenemos 2 páginas web. Yo no trabajo sola, trabajo en un equipo de profesionales, y bueno, tenemos nuestra página de Nutrición Natural Mascotas, ¿ya? Que hablamos ahí específicamente de lo que es la nutrición natural. Damos cursos en el área, de hecho ahora en marzo comenzamos nuestro 6º curso, un curso tremendamente completo de cerca de 13 sesiones, en donde van a poder aprender prácticamente todo lo más importante en cuanto a lo que es la nutrición natural, como otra alternativa de alimentar a nuestra mascota. No quiero decir que sea mejor o sea peor, a mí me ha dado excelentes resultados, pero sí es una forma de poder
tratar algunas patologías que hoy en día vemos con cada día más frecuencia. Y yo la verdad que siempre he dicho, no estoy en contra de los alimentos peletizados, sino que tenemos que convivir con todas las formas de alimentación de acuerdo a las características del tutor, las características de nuestra mascota, las posibilidades económicas que tenga el tutor, el tiempo que tenga para preparar una determinada alimentación y también la capacidad de almacenamiento que tenga. Entonces, todas esas cosas son factores que tenemos que considerar al momento de sugerir una u otra estrategia nutricional, ya sea natural, peletizada, húmeda, etc. Bueno, esto es nuestro Facebook, Nutrición Natural Mascotas Chile, nuestro Instagram, @nutrición_mascotas CL, y nuestra web, contacto @nutricionnaturalmascotas.cl. También, junto con otros colegas, tenemos una página que se llama redanimal.cl. En esa página, la verdad que nuestro objetivo es poder llevar el conocimiento a distancia a un precio módico a distintas partes del mundo. Sabemos que muchos colegas se encuentran en el sur o incluso en otros países y no tienen la posibilidad de ir a Santiago o a las grandes regiones durante un periodo prolongado a hacer algún tipo de curso con los costos en transporte y propios del curso que requiere eso. Entonces, esta plataforma, la verdad es que la hemos armado con mucho cariño, con otros docentes, en donde hemos hecho o impartimos distintos cursos en distintas áreas, como animales exóticos, como laboratorio clínico. Ahora estamos próximos a desarrollar otro curso en el área avícola también, y la verdad es que nuestro objetivo es llevar este conocimiento a veterinarios, en algunos casos cuando son temas propios de veterinario, y a público general, dependiendo sea el caso. Entonces, aquí, de hecho, mañana comenzamos este curso de laboratorio clínico aplicado en caninos y felinos. Está compuesto por 3 módulos, un módulo que es básicamente de interpretación de perfiles, otro de hemogramas y otro de citología y parasitario, ¿ok? En este sentido, nuestro Facebook es redanimal.cl, nuestro Instagram es @redanimal.cl, y nuestro correo para consultas al respecto, si necesitan el programa y la forma de trabajo, también tenemos facilidad de pago en todo tipo, todas las pasarelas de pago, es contacto redanimal@gmail.com. ¿Okay? Así que desde ya los dejo tremendamente invitados a todas nuestras actividades y que podamos seguir compartiendo experiencias. Eso era lo que yo quería comentar. Creo que hay preguntas por ahí. Paulina. Muchas gracias, doctora. Soy Paulina Muñoz. Ignacio me pidió que la acompañara en esta última parte de la charla. Personalmente le agradezco mucho la información que nos entregó, porque quienes estamos un poco alejados de la parte nutricional, nos pega un golpe de repente el hacer este análisis de etiquetado. Muchas veces los análisis de etiquetado en humanos los manejamos un poquito mejor que el de los animales, pero ahora entiendo por qué esta charla tuvo la importancia y el impacto tan grande que tuvo con la participación. Así que le agradezco mucho por la información, doctora, y vamos a revisar. Hay algunas preguntas que empezaron a aparecer a lo largo de la charla, y una de ellas, doctora, estaba relacionado con, creo que era la parte de los carbohidratos. A ver, Constanza León nos dice: muchos de los alimentos holísticos que hay en tiendas especializadas no abarcan el rango etario dentro de los productos. Entonces, ella pregunta: ¿será recomendable dar ese tipo de alimentos a animales juveniles o senior si los porcentajes de su análisis químico no diferencian entre etapas de la vida? Bueno, primero un saludo a Connie, la conozco, ¿ya? Así que un tremendo abrazo y gracias por el apoyo y participar hoy día de esta actividad. Con respecto a tu pregunta, Connie, mira, efectivamente hay alimentos que